Me ofrecieron un turno nocturno en una gasolinera de carretera. Pocas horas, buen pago, y sin mucho movimiento, al menos eso me dijeron. Pero hay algo que no me dijeron. Algo que nadie cuenta, y que empieza siempre a las 11:01 de la noche. Mi nombre no importa, tampoco si crees o no en lo que voy a contar. Lo único que te pido, es que no cometas el mismo error que yo. No aceptes el turno nocturno en la estación de servicio 54, la que está a las afueras de San Cayetano. La que ya no aparece en Google Maps. La que huele raro incluso antes de entrar. Todo comenzó un viernes. Llevaba 2 semanas desempleado y no podía seguir diciendo que estaba buscando algo mejor. Encontré el anuncio en un foro local. Se busca ayudante para gasolinera. Turno nocturno. Buen pago. Comida incluida. Solo mayores de 20. Abstenerse curiosos. Me pareció raro eso último, pero el pago era el doble del mínimo y no exigían experiencia. Llamé. Me contestaron con una voz ronca y cortante. Solo dijeron: ven esta noche. Si aguantas el primer turno, el trabajo es tuyo. No firmé nada. No me pidieron cédula, ni referencias. Solo me dieron una dirección, y me dijeron que llegara a las 11:15 de la noche en punto. La estación parecía normal, al menos desde lejos. Un par de surtidores viejos, luces de neón parpadeando, y una tienda con refrigeradores apagados. Pero algo no cuadraba. Cuando bajé del bus, lo primero que noté fue el silencio absoluto. No se oían grillos, ni autos, ni siquiera viento. Solo el sonido del surtidor principal, como si alguien estuviera cargando gasolina, pero no había nadie ahí. Entré. El encargado, un tipo viejo, flaco y con uniforme desteñido, no me dio ni la bienvenida. Solo me señaló la caja, me dio una llave, una linterna, y dijo: no toques el botón rojo. No salgas después de las 11. Si ves que alguien entra sin cara, no lo mires directo. Yo pensé que era una broma. Sin cara. Botón rojo. Sonaba como ritual de TikTok. Pero igual me reí nervioso y dije que todo bien. A las 10:58 de la noche, el viejo me dejó solo. A las 6 te relevo. No abras a nadie que no llegue en carro. Y si alguien te pregunta por el del cuarto frío, decí que no sabes nada. Y se fue caminando hacia el bosque, como si supiera un atajo. Como si quisiera estar lejos de ahí antes de que dieran las 11. Yo me quedé solo, frente al mostrador, con una cámara vieja apuntando hacia la entrada. Y con un reloj digital que marcaba 10:59 de la mañana. Me repetí que todo estaba bien. Que solo era un viejo loco exagerando. Hasta que, a las 11 de la mañana en punto, todas las luces del techo parpadearon al mismo tiempo. Y se apagaron. Solo quedó la linterna que tenía en el bolsillo. Y el sonido. Ese sonido maldito. De un auto que nunca llegó. Cargando gasolina solo. Me asomé a la ventana. No había carro. Pero el surtidor 3 seguía sonando como si alguien estuviera apretando el gatillo. Una. Y otra vez. Salí con la linterna, temblando. Pero lo peor no era el surtidor. Lo peor fue que en el reflejo de la puerta de vidrio, vi algo detrás de mí. No sé cómo describirlo. Era como un cuerpo, humanoide. Pero sin rostro. Como si alguien hubiera borrado sus rasgos con pintura blanca. Y lo peor, es que estaba justo frente a la caja. Donde yo estaba hace 10 segundos. Cerré los ojos. Y me obligué a no mirar. Pero entonces, escuché su voz. Una voz que no venía de su boca. Porque no tenía. ¿Dónde está el del cuarto frío? No dormí bien esa noche. Las palabras de Elías me daban vueltas en la cabeza. Aguanta una semana, si aguantas, hablas con los otros. Los otros. ¿A qué se refería? Volví al turno de la noche siguiente un poco más preparado. Esta vez llevé mi linterna, una navaja, por si acaso, y un termo con café bien cargado. Pero al llegar, noté algo extraño de inmediato. El surtidor número 4 estaba encendido, aunque no había nadie. Me acerqué lentamente. La pistola de gasolina colgaba, goteando. No había autos, no había clientes, ni siquiera marcas de llantas en el suelo húmedo. Elías. Pregunté en voz alta, aunque ya sabía que él no estaba. Me tocaba a mí abrir. Revisé las cámaras. A las 11:56 de la noche, el surtidor 4 se activó solo. La boquilla se levantó del soporte sin que nadie la tocara. Y justo cuando me acerqué a la pantalla, la imagen se congeló.
Tuve que salir, necesitaba aire, y fue entonces cuando lo vi. En el espejo del baño exterior, alguien había escrito algo con lo que parecía grasa o sangre seca: no mires atrás. El reflejo me mostró mi propia espalda, pero también una figura alta, inmóvil, detrás de mí. Me giré de golpe. No había nadie, solo el chillido de una lámpara parpadeando y el ruido del viento golpeando una bolsa vacía. Volví adentro temblando. Me atrincheré en la cabina de vigilancia y decidí llamar a Elías. Tardó, pero contestó. No salgas, me dijo sin siquiera saludar. No importa lo que veas o escuches, no salgas después de las 2:33 de la madrugada. ¿Qué está pasando aquí? La estación fue construida sobre algo que nadie quiso remover. Lo intentaron, pero solo empeoró. Quédate adentro. Mañana te explico más. Eran las 2:28 de la madrugada. Y fue entonces cuando la radio, que ni siquiera había encendido, comenzó a sonar. Pero no música. Una voz, distorsionada, como si hablara bajo el agua, repitiendo lo mismo una y otra vez. Devolvémelo, devolvémelo, devolvémelo. No sabía si era una amenaza o un pedido de ayuda. Pero lo peor fue cuando miré por la ventana. Un auto negro sin luces se detuvo frente a la estación. De él, bajó alguien con la cabeza ladeada, como si el cuello estuviera roto. Y caminó directo hacia la puerta. La silueta avanzaba con pasos cortos, arrastrados, como si cada metro le costara arrastrar un cuerpo que ya no era suyo. La única luz venía de la lámpara del techo, parpadeando al ritmo de mi respiración. Quise cerrar la puerta, pero el cerrojo estaba atascado, como si alguien hubiese metido pegamento en la cerradura. La figura llegó al cristal. No llevaba rostro, solo piel lisa, sin ojos ni boca. Aún así, sentí que me miraba directo al centro del pecho. Levantó una mano gris, golpeó el vidrio con los nudillos, y de su puño cayó un líquido oscuro que se deslizaba como aceite quemado. No voy a abrir, susurré, aunque sabía que no me podía oír, o quizás sí. Entonces el reloj digital detrás del mostrador cambió solo. Marcaba 2:33 de la madrugada. El instante exacto que Elías me dijo que no cruzara. Las luces se apagaron de golpe y la sombra al otro lado desapareció. Pero no se fue, la sentí dentro, mezclada con el aire espeso de la tienda. Avancé a tientas hasta la trastienda. El pasillo olía a combustible rancio. Cada paso hacía crujir el piso como si caminara sobre huesos secos. Una puerta metálica al fondo vibraba. Jamás la había visto abierta, era el viejo acceso al depósito del tanque subterráneo, sellado desde hacía años. La puerta cedió con un quejido y descubrí una escalera oxidada que descendía a la oscuridad. Abajo, la penumbra latía con un resplandor verduzco que salía de un tubo de neón agonizante. El suelo estaba cubierto de charcos de gasolina. Sobre ellos flotaban decenas de papeles arrugados, reportes viejos empapados de combustible. Tomé uno, remoción incompleta de restos orgánicos, informe 061985. Los márgenes estaban manchados con algo marrón, y al centro se leía una línea subrayada: el cuerpo no pudo extraerse de la bóveda. Proceder a sellar la compuerta. No reabrir. Un golpe seco resonó arriba, como si la tienda hubiese cerrado las persianas de golpe. Picor en los ojos. Vapores de gasolina y algo más, un hedor antinatural, metálico y dulzón. Al fondo, la luz verdosa iluminaba una silueta recostada contra el muro del tanque, llevaba uniforme rojo y gorra amarilla, de McDonald's. Pero aquí, en una gasolinera, ese uniforme no tenía sentido. Me acerqué. El torso del uniforme estaba atravesado por una barra oxidada, incrustada a la pared. Del pecho pendían placas desgastadas: empleado del mes, julio 1985. Bajo la gorra, la cabeza era solo un cráneo ennegrecido, la mandíbula colgaba a medias, como si alguna vez hubiera intentado gritar. Un susurro me erizó la piel. Devolvémelo. No provenía del cadáver, venía de todas partes. La gasolina vibró en los charcos, formando ondas concéntricas. Algo subía por la escalera. El mismo golpeteo arrastrado, mezclado con un sollozo lejano. Subí 2 peldaños y vi esa cosa sin rostro bajando, el cuello quebrado, los brazos colgando, arrastrando uñas que dejaban surcos en los peldaños oxidados. Olía a carne rancia mezclada con diésel. No, dije en un hilo de voz. La figura se detuvo.
Levantó la cabeza sin ojos, y el cráneo oxidado en la pared comenzó a chasquear, como si intentara hablar. Con un ruido seco, los dientes del esqueleto chocaron formando palabras invisibles que entendí sin oírlas. Ya ha esperado suficiente. El foco verde explotó. En la oscuridad, la escalera tembló y la puerta de arriba se cerró con estrépito. Quedé atrapado entre la sombra sin rostro bajando y el cadáver anclado al muro, cuya mandíbula se abría de forma imposible, como si quisiera tragarse la luz que ya no existía. Un martilleo en mi cabeza repetía la advertencia. No regreses después de las 11, no regreses. Pero ya era demasiado tarde. La puerta del baño seguía abierta. No recuerdo haberla dejado así. Avancé despacio, con las llaves apretadas en mi mano como si eso pudiera defenderme de algo. Cuando miré dentro, no había nadie, pero la palabra, huye, estaba escrita en el espejo con lo que parecía ser, grasa de motor. O al menos eso quería creer. Me giré de inmediato para ir a la oficina, pero la radio empezó a sonar sola otra vez. Esta vez no era estática, era una voz. Baja, apenas audible, como si alguien susurrara desde dentro del aparato. Ya viene, no deberías haber aceptado ese trabajo. La desenchufé, la tiré al suelo, y seguía hablando. Corrí a la oficina, desesperado por llamar a alguien, a la policía, a mi mamá, a quien sea, pero la línea estaba muerta. Y fue ahí, justo cuando levanté la mirada hacia los monitores, que mi cuerpo se paralizó. Una figura estaba parada frente a la cámara 3. Esa cámara apuntaba hacia los surtidores vacíos. Yo no veía a nadie desde la ventana. Pero en la pantalla, ese hombre seguía ahí, inmóvil, sin rostro, sin sombra, mirando directo al lente como si supiera que lo estaba viendo. Y entonces, la pantalla parpadeó, una vez, 2 veces, y cuando volvió, la figura ya no estaba en la cámara. Pero sí en la oficina. «Tú también escuchas las voces», me dijo al oído. Me di vuelta con un grito, y no había nadie. Lo juro, no había nadie. El sudor me escurría por la frente. Las luces empezaron a fallar. Afuera todo seguía en silencio, ni un carro, ni un grillo, ni viento. Como si el tiempo se hubiera detenido justo en ese lugar. Entonces, noté que una de las bombas de gasolina estaba activada. Eso era imposible. No había nadie allí afuera. Pero la pantalla decía que la manguera estaba en uso, y que el tanque ya había despachado 32 litros. No tenía sentido. Cuando salí a revisar, la bomba seguía encendida, y la manguera estaba tirada en el suelo. Goteaba un líquido espeso, negro, no era gasolina. Y cuando me agaché para tocarlo, escuché un motor encenderse. El sonido venía del carril de autos, pero ahí no había ningún vehículo. Hasta que vi algo que hizo que mis piernas fallaran por completo. Un coche viejo, sin placas, sin luces, comenzó a avanzar solo hasta el surtidor número 3. Y al volante, había alguien. Pero eso que iba dentro no tenía ojos. Ni rostro. Solo piel. Me encerré en la bodega con la respiración cortada. Afuera, el sonido de las bombas de gasolina seguía activándose solas, una tras otra, como si alguien invisible llenara autos fantasma. El zumbido eléctrico, antes reconfortante, ahora parecía el lamento de algo vivo. Revisé mi celular, sin señal. Eran las 3:33 de la madrugada. De pronto, algo cayó justo detrás de mí. Era el uniforme del antiguo empleado. El mismo que nadie encontraba, el que había desaparecido. Estaba doblado perfectamente, pero empapado de sangre seca. Quise salir corriendo, pero las luces de la tienda comenzaron a apagarse una por una, avanzando hacia mí como si la oscuridad me estuviera cazando. Corrí hacia el área de cámaras, buscando respuestas, pero lo que vi ahí fue peor que cualquier cosa. En las grabaciones no se veía a nadie más trabajando conmigo esa noche. Solo yo, y sin embargo, yo recordaba claramente haber hablado con alguien, haber recibido órdenes, haber escuchado voces. Pero en las grabaciones solo se veía un chico hablando solo, gritando al aire, saludando al vacío. A veces incluso se veía a mí mismo riéndome mientras miraba una pared. La última grabación mostraba algo que me heló la sangre, yo, parado frente al vidrio, y detrás de mí, una figura negra, más alta que yo, sin rostro, con un uniforme viejo de la gasolinera. Me tocaba el hombro, pero en el vídeo, yo no reaccionaba. Apagué todo, salí corriendo hacia la carretera.
Pero cada vez que avanzaba, el letrero de la gasolinera volvía a aparecer. Como si no pudiera salir de ahí. Como si ese lugar me hubiera atrapado. Como si yo ya formara parte del turno nocturno. Y aquí estoy, escribiendo esto desde la oficina, esperando que alguien más llegue. Porque anoche, el gerente vino y me dijo algo al oído, algo que todavía me tiene temblando. Bienvenido oficialmente al turno eterno. Ahora entiendo lo que quisieron decir. No era una gasolinera maldita. Era una trampa. Una prisión para los que buscan trabajo fácil en la noche, y nunca más salen. Suscríbete y toca la campanita si quieres más historias que te harán mirar diferente los lugares donde creías estar seguro. Te espero en el próximo turno.